Irónicamente, dado el papel histórico de Estados Unidos en la promoción del derecho internacional, el orden basado en reglas que ahora promueve Washington es una versión moderna del gobierno por ley. Asume que Estados Unidos junto con el club de antiguas potencias imperialistas llamado el G7, hacen las reglas, las alteran a voluntad, se eximen de ellas y determinan a quién más se aplican o no. Este sistema patriarcal como ilegítimo en la global, que tens preferir gepormersos más ultra catalanías decisiones de la comunidad internacional. El 10 de julio de 2024, tuve el honor de dirigirme a los asistentes chinos en el programa de liderazgo ejecutivo de la Universidad de Cambridge. Esto es lo que dije. Un nuevo orden mundial está surgiendo. Muchos lo llaman multipolar, pero es mejor describirlo como multinodal. Después de todo, un polo es el extremo de una línea entre dos puntos, pero el orden emergente es una red tridimensional, no un eje bidimensional, ni siquiera una colección de ejes. Los nodos son lugares donde muchas conexiones de diversos tamaños e intensidades se originan, terminan e intersectan en diferentes vectores. Multinodal es una descripción más precisa del panorama geopolítico que está emergiendo. En este nuevo sistema internacional, los países interactúan y se conectan entre sí en un contexto multidimensional, no solo bilateral. Estas interacciones a menudo ocurren de múltiples maneras, a veces inconsistentes. Una nación puede tener malas relaciones políticas o confrontaciones militares con países con los que, no obstante, tiene una interdependencia económica significativa. Esta es una descripción justa de la actual relación bilateral sino-estadounidense, o en todo caso, de las relaciones sino-vietnamitas, a pesar de las similitudes ideológicas entre los dos países. O, en el caso de las relaciones de Estados Unidos con Vietnam, grandes diferencias ideológicas coexisten con una floreciente relación económica y una modesta cantidad de cooperación geopolítica cautelosa. Este fue el espíritu de la reciente reunión de los primeros ministros de China y Japón con el presidente de la República de Corea en Seúl. Veremos mucho más de este tipo de complejidad en las relaciones en el futuro. Para consternación de los fanáticos antichinos o antiestadounidenses, los intereses y aspiraciones internacionales de China o Estados Unidos no pueden ser entendidos o predichos únicamente por referencia a sus interacciones bilaterales. Cada uno se conecta con el otro de diversas maneras, y cada uno tiene interacciones complejas con otros países y grupos de países. Tales países y agrupaciones se conectan a su vez con otros de sus propias maneras. Tan importante como es la relación sino-estadounidense, es solo parte del contexto en el que Pekín y Washington interactúan y se comportan tanto en casa como en el extranjero. Después de un siglo y medio de declive, China está una vez más en el centro de Asia-Pacífico. Por primera vez en la historia, también es una potencia mundial. Una nación cuyos intereses y preferencias deben ser reconocidos y abordados en la gestión de cada dominio y actividad humana. En su influencia global y regional integral, China ahora se asemeja a los Estados Unidos. A partir de 2024, no hay otra gran potencia con una pretensión de hacerlo. Sin embargo, las potencias regionales y de rango medio están floreciendo en el entorno posterior a la Guerra Fría. Japón es una potencia global en términos económicos y está volviendo cautelosamente a un papel de liderazgo en los asuntos políticos y militares de Asia-Pacífico. Rusia tiene alcance militar global, pero no es un jugador importante en el comercio y la inversión global fuera del sector energético. India es la hegemonía en el sur de Asia, pero actualmente tiene poca influencia más allá de esa región. Europa tiene alcance económico global, pero está demasiado desunida para actuar de manera decisiva incluso en su propia región.
y mucho menos más allá de ella. Gran Bretaña y Francia mantienen una fuerte pero decreciente influencia intelectual y cultural en sus antiguos dominios imperiales. El mundo árabe no tiene cohesión y sigue siendo incapaz de gestionar sus propios asuntos de manera efectiva, y mucho menos los de otros. Brasil, Etiopía, Alemania, Indonesia, Irán, México, Nigeria, Polonia, Arabia Saudita, Sudáfrica y Turquía están creciendo en poder en sus regiones, pero carecen de influencia global decisiva. But lack decisive global clout. All seek to increase their strategic autonomy. Todos buscan aumentar su autonomía estratégica. Ninguno está dispuesto a subordinarse a China, Estados Unidos o cualquier otro posible señor supremo. La afirmación de que el sistema internacional y sus dinámicas están ahora definidas por la rivalidad entre grandes potencias no resiste el escrutinio. Esta es una reacción particularmente estadounidense a la pérdida progresiva de la dominancia de Estados Unidos en todos los ámbitos globales, excepto el militar. En un mundo que ya no está dominado por el orden bipolar de la Guerra Fría, todos los estados tienen agencia. Tienen el poder de marcar la diferencia y de comportarse según perciban que sus intereses lo dictan. El mundo no comparte la insistente conjetura de la administración Biden de que la historia está culminando en una gran batalla entre la democracia y la autocracia. La obsesión de Estados Unidos con la ideología democrática no surge de esfuerzos extranjeros por subvertir la democracia constitucional en el país, sino de factores internos que están erosionando la democracia y el Estado de Derecho a nivel doméstico. La democracia constitucional solo puede construirse y mantenerse en casa. No puede ser desmantelada por la negativa extranjera a emularla. Los requisitos previos para la democracia constitucional incluyen la combinación del Estado de Derecho con la libertad de expresión. Este compuesto inventado por Occidente ha permitido históricamente el debate entre una ciudadanía informada para que puedan asesorar y consentir la elaboración de normas gubernamentales. Si Estados Unidos se está volviendo menos constitucionalista y más autoritario, esto es inquietante para aquellos que, como yo, valoran los principios de la Ilustración europea. Pero es el resultado de decisiones tomadas por los estadounidenses, no de la manipulación de China, Rusia o cualquier otra gran potencia. El concepto occidental del Estado de Derecho, Faji, en chino, es bastante diferente de la teoría legalista china del gobierno por la ley, Ji Fachi Guo, que ahora está ganando terreno de facto casi en todas partes. El Estado de Derecho es un sistema en el que los gobernantes, así como los ciudadanos, instituciones y entidades, son responsables ante leyes que son promulgadas públicamente, aplicadas por igual y adjudicadas de manera independiente. And independently adjudicated. Rule by law empowers a presumptively wise ruler. El gobierno por ley empodera a un gobernante presumiblemente sabio para hacer reglas que pueden permanecer sin publicar. Estas reglas son alterables caso por caso para producir resultados deseados y no constriñen las decisiones o el comportamiento del propio gobernante. El gobierno por ley, como lo defendió más claramente Han Feizi, propone un sistema de gobernanza en el cual las decisiones del gobernante pueden y a menudo deben hacerse en secreto. Esto se habilita mediante una política explícita de mantener a los ciudadanos desinformados, llamada Yumin Zhengzi en chino, para que no puedan desafiar los dictados de sus gobernantes. Este sistema define cualquier opinión inconsistente con la narrativa oficialmente aprobada como desinformación que debe ser suprimida. Repudia el debido proceso. Es sumiso al poder político, al prestigio y al privilegio, permitiendo que las reglas se apliquen selectivamente según quién hizo qué a quién, en lugar de lo que se hizo y si fue correcto o incorrecto. Estos son conceptos de gobernanza bastante diferentes, y las naciones del mundo difieren en cuál es más efectivo y deseable. Estas diferencias ideológicas importan. Se manifiestan en los enfoques variados de las naciones hacia las interacciones internacionales, así como en sus opiniones sobre los méritos y la legitimidad de los sistemas políticos domésticos.
Así sea, que florezcan 100 flores, que compitan 100 escuelas de pensamiento. Como dijo una vez un gran reformador, la práctica es el único criterio de la verdad. El derecho internacional es el legado intelectual de las naciones occidentales comprometidas con el Estado de Derecho. Es el producto del consenso internacional o de instituciones como las Naciones Unidas, creadas por consenso internacional, que han sido facultadas para establecer normas que rigen las acciones de los estados soberanos o las interacciones entre ellos. Se asemeja al Estado de Derecho en que representa los valores comunitarios. No es el producto de los dictados arbitrarios de una sola nación o grupo de naciones. Se declara abiertamente, abarca el concepto de la igualdad soberana de los estados y ha establecido estándares y mecanismos cuasi judiciales autorizados para la resolución no violenta de disputas. El propósito del derecho internacional es proteger a los débiles contra los fuertes. Es por eso que sus mayores defensores hoy en día son naciones que carecen del poder o la ambición para imponer sus preferencias políticas o económicas a otros. Irónicamente, dado el papel histórico de Estados Unidos en la promoción del derecho internacional, el orden basado en reglas que ahora promueve Washington es una versión moderna del gobierno por ley, y China lo reconocería y aprobaría. Supone que Estados Unidos, o Estados Unidos más el club de antiguas potencias imperialistas llamado el G7, pueden hacer las reglas, alterarlas a voluntad, eximirse de ellas y determinar a quién más se aplican o no. Este sistema es rechazado como ilegítimo por la mayoría global, que prefiere mucho más uno basado en la Carta de las Naciones Unidas y las decisiones de la comunidad internacional. Mientras tanto, las instituciones de gobernanza global creadas después de la Segunda Guerra Mundial están desintegrándose. El sistema de las Naciones Unidas no ha podido montar una respuesta efectiva a la guerra y el colapso estatal, el calentamiento global, la migración masiva, las pandemias, el genocidio, la extinción de especies, la proliferación nuclear y otros desafíos a la existencia humana. El Consejo de Seguridad está paralizado. Regímenes regulatorios como la Organización Mundial del Comercio han jugado un papel crucial en fomentar la prosperidad global y la expansión de la economía global, pero ahora están bajo ataque y desmoronándose. La Carta de la ONU y las convenciones internacionales que una vez restringieron el comportamiento nacional e hicieron el mundo algo seguro y predecible, ahora son cada vez más ampliamente ignoradas. Al igual que la democracia constitucional, el respeto por el derecho internacional está ahora en retroceso. No está claro si será reemplazado por una versión de gobierno por ley o por una anarquía en la que, como escribió Tucídides, los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Lamentablemente, Tucídides no se sorprendería por lo que está sucediendo en Ucrania, en Palestina, en las Naciones Unidas o en la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Si no podemos arreglar la ONU, debemos reemplazarla, como hicimos con la Liga de las Naciones. Instituciones subglobales con menos que membresía universal, cohesión limitada, autoridad incierta y sin capacidad demostrada para abordar problemas a nivel planetario, parecen sustituir cada vez más a las instituciones globales y marcos legales creados por la comunidad internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente, mi país no liderará el esfuerzo para reformar estas instituciones o para preservar el derecho internacional. Por lo tanto, otros deben hacer esto lo mejor que puedan. La respuesta angustiada de Estados Unidos a la pérdida de su primacía económica y política ha sido adoptar políticas proteccionistas de comercio e inversión y militarizar su política exterior. Pero ni el proteccionismo ni el militarismo pueden ni harán que Estados Unidos vuelva a ser grande. Ninguno es una respuesta a la sobreextensión hegemónica. Tratar de aplastar 10 pulgas a la vez con todos los dedos, como dice el refrán chino,
Es un esfuerzo absurdo que es tanto inútil como debilitante. En efecto, en lugar de reforma y apertura, Washington ha adoptado una estrategia político-económica nacional de estreñimiento industrial y huelga de hambre. Incapaz de competir con vehículos eléctricos, baterías, paneles solares o turbinas eólicas chinos, Estados Unidos los está excluyendo de su mercado. Esto puede parecer una respuesta sin precedentes a los desafíos planteados por la competencia de tecnología avanzada originada en una economía extranjera más dinámica, pero no lo es. Bloquear productos con los que Estados Unidos no puede competir recapitula la respuesta fallida de la China Qing a su encuentro con la Revolución Industrial en 1793. En ese año, después de inspeccionar la amplia gama de productos innovadores presentados en su corte por una gran misión comercial británica, el emperador Qianlong desestimó la oportunidad de aprovechar la destreza industrial occidental en beneficio de China. Declaró complacientemente que él y China poseían todas las cosas, y añadió condescendientemente que no valoraban objetos extraños o ingeniosos, y que no tenían uso para tales manufacturas extranjeras. Esta arrogante y presuntuosa negativa a reconocer los méritos de abrir China al comercio con el creciente Occidente, o de colaborar con científicos, tecnólogos, ingenieros y matemáticos extranjeros, llevó a la estancación económica, la derrota militar y el desorden interno. Culminó en el derrocamiento de la primacía y la hegemonía regional que Beijing buscaba preservar. Cerrar la puerta recién per risoler superior perpetuó la infalibilidad competitiva de China y afianzó la la superación personal. Obviamente, cuando la autosuficiencia se exagera, puede producir Intentar fabricar todo por ti mismo a puertas cerradas es una estrategia política y económica perdedora. Como dice el refrán, si no puedes producir los bienes, no pierdas tiempo en el taller. No hay razón para creer que la rígida respuesta de Washington a los desafíos planteados por una China económicamente dinámica y cada vez más innovadora llevará a un resultado diferente. China ahora produce el 36% de los bienes manufacturados del mundo, y su economía es el tercer mayor en términos de poder adquisitivo doméstico. Por primera vez desde la historia, China tiene austeridad convincente. China has a convincing self-defense capability. But China's major challenges to the world are not. Pero los principales desafíos de China para el mundo no son principalmente militares. Una respuesta militar estadounidense no los superará. Aún así, Estados Unidos ha optado por un enfoque casi exclusivamente militar ante el regreso de China a la riqueza y el poder. La desviación de inversiones hacia guerras interminables, acumulaciones militares y carreras armamentistas con China y Rusia ha llevado al deterioro de la infraestructura doméstica de Estados Unidos, la disminución de los estándares educativos, la desinversión en investigación científica y salud pública y el aumento de la deuda. En la era nuclear, ninguna gran potencia debería desear hacer de otra un enemigo implacable. Pero así es como Washington está tratando actualmente tanto a Pekín como a Moscú. Mientras tanto, la amenaza de una escalada nuclear ya no es un disuasivo efectivo contra la guerra convencional entre potencias nucleares. Rusia es la potencia nuclear más armada del mundo, pero Estados Unidos se ha involucrado en una guerra por poderes perdedora con ella en Ucrania. India y Pakistán se han enfrentado a pesar de sus arsenales nucleares. El riesgo de escalada al nivel nuclear es serio. Solo esperen hasta que una potencia nuclear enfrente una amenaza que considere existencial. Vale la pena señalar que ninguna marina de ninguna gran potencia ha librado una batalla importante en 79 años. No ha habido desembarcos anfibios importantes desde 1950, hace 73 años. There have been no major amphibious landings since 1950, 74 years ago.
There have been no direct air battles between peer competitors. No ha habido batallas aéreas directas entre competidores pares desde 1954 en Corea, cuando la embrionaria Fuerza Aérea China y los aviones norcoreanos pilotados por rusos se enfrentaron en combates aéreos con la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Eso fue hace 70 años. La experiencia de combate occidental contra algo que no sean insurgencias es escasa. En todas partes, excepto en Rusia y Ucrania, la conciencia de la tecnología que ha cambiado sobre la guerra ha avanzado poco frente a la postura política basada en ilusiones. Todos los ejércitos occidentales están configurados para luchar contra oponentes con tecnología inferior y sin fuerzas aéreas o navales. Todos prevén guerras cortas y victoriosas, no guerras prolongadas de desgaste. Ninguna economía occidental tiene la capacidad de aumento industrial o la resistencia para ganar una guerra de desgaste contra un llamado competidor par. Una guerra por Taiwán podría decidir el estatus de la isla, pero incluso si lo hiciera, llevaría a una hostilidad prolongada entre China y Estados Unidos. Una guerra de desgaste o una destrucción mutua catastrófica a través de un intercambio nuclear podría resultar inevitable. La única certeza, si tal guerra ocurriera, es la destrucción de la prosperidad y la democracia de Taiwán, la eliminación de sus exportaciones de semiconductores y otras tecnologías avanzadas, y la pérdida por parte de China y Estados Unidos de la mayor parte de sus respectivas armadas y fuerzas aéreas. Se dice que una guerra nuclear no se puede ganar y nunca se debe luchar. Por muchas razones, lo mismo es cierto para una guerra sino-estadounidense sobre Taiwán. Estados Unidos ahora habitualmente sustituye las medidas coercitivas que no llegan a la guerra por el diálogo diplomático. Las sanciones y el ostracismo han desplazado la negociación como la respuesta estadounidense preferida a los desacuerdos con otros países. Pero en las relaciones internacionales, al igual que en la guerra, uno nunca debe perder el contacto con su adversario. La empatía, conocerse a uno mismo y conocer a su oponente son tan indispensables para el éxito en la diplomacia como lo son para la victoria en el campo de batalla. Estados Unidos y sus socios occidentales utilizan sanciones unilaterales de manera rutinaria para aislar a países y sus economías. Les niegan el acceso a mecanismos de liquidación comercial, congelan o confiscan sus activos gubernamentales, les prohíben el acceso a tecnología, restringen sus exportaciones e inversiones, prohíben transacciones con ellos y les niegan la emisión de visas a sus funcionarios y ciudadanos. Las sanciones crean resentimiento y alimentan la obstinación de sus objetivos, mientras distorsionan los mercados y crean intereses creados en su perpetuación. En lugar de resolver problemas, los arraigan, pero tienen seguidores devotos, especialmente en mi país. El efecto neto de las sanciones y el proteccionismo estadounidense es hacer que el mundo sea cada vez menos que la suma de sus partes anteriores. La nueva postura de Estados Unidos sobre el comercio y la inversión sustituye las sanciones y los juicios de riesgo geopolítico basados en la paranoia de seguridad nacional por el precio y la calidad comparativos como base para las decisiones empresariales. Esto reduce la eficiencia económica global, el crecimiento y la prosperidad. Exime a los oligopolios domésticos no competitivos, que ahora dominan la economía estadounidense, de las presiones competitivas para producir productos mejores y más baratos. Priva a los productores estadounidenses de insumos de producción económicamente deseables y fija la inflación. Reemplaza los mecanismos de resolución de disputas cuasi judiciales en el comercio internacional con concursos de suma cero de poder económico. Socava los sistemas globales de reserva monetaria y liquidación infle, la formación de bloques de divisas y mecanismos de intercambio competidores. Divide el mundo en múltiples bloques políticos y económicos segregados, restringiendo los flujos de comercio e inversión con otros bloques o países en detrimento de la prosperidad global y la eficiencia económica.
conduce a una mayor estagnación y declive tecnológico. No es un enfoque realista para reindustrializar América. Empuja al mundo hacia intentos de soluciones militares, en lugar de diplomáticas, a problemas, la mayoría de los cuales no pueden resolverse en el campo de batalla. La élite política de Estados Unidos presenta su nueva postura sobre el comercio y la inversión como una consolidación de las relaciones de alianza, mientras se defiende de la competencia desleal de los extranjeros. Pero desde una perspectiva global, lo que está ocurriendo es el resurgimiento de estados civilizacionales como China, India, Japón y Rusia. Hay un renacimiento fortalecedor del mundo islámico, la reafirmación de la autonomía estratégica por parte de Francia y otras potencias europeas, y el ascenso de nuevas potencias de rango medio como Brasil, Etiopía, Indonesia, Corea, México, Nigeria, Arabia Saudita y Sudáfrica. También vemos la emergencia de la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, como un factor independiente significativo en la economía global. Además, creo que estamos presenciando el comienzo de la realización de África de su tremendo potencial demográfico y económico. Esto parece más un retiro del G7 en una ciudadela defensiva que una reafirmación de la centralidad global de las civilizaciones atlánticas. Corre el riesgo de colocar a Occidente en la periferia en lugar de en el centro del futuro, marginando su papel previamente dominante en el progreso humano a medida que emergen comunidades y órdenes internacionales paralelas. El aislamiento de facto de Occidente de la mayoría global se ve exacerbado por los cambios ideológicos mundiales y por el comportamiento impulsado por la pérdida de confianza en sí mismas de las naciones del mundo atlántico. Las tendencias en juego incluyen el auge del fervor religioso en el cristianismo, el hinduismo, el islam y el judaísmo, así como cambios radicales en las normas de comportamiento social en las sociedades occidentales. Incluso cuando gran parte del mundo reafirma los valores tradicionales, las élites occidentales ensalzan las virtudes de la fluidez de género, el hedonismo y otros aspectos del llamado wokeismo, que intolerantemente exige tolerancia hacia comportamientos considerados inmorales durante mucho tiempo. Mientras tanto, Estados Unidos y el G7 continúan insistiendo en que otros países adopten modelos de gobernanza y reglas que el propio Occidente parece estar abandonando. Las divisiones internas, la inestabilidad y la decadencia de Estados Unidos y sus aliados del 7 se reflejan en declaraciones y acciones contradictorias e ineficaces en el extranjero. And ineffectual statements and actions abroad. The global majority sees Euro-American behavior on issues like the wars in... La mayoría global ve el comportamiento euroamericano en temas como las guerras en Ucrania y Palestina como transparentemente hipócrita, basado en dobles estándares y justificado por narrativas que desmienten realidades visibles. Los países que Occidente una vez colonizó o dominó ya no están dispuestos a seguir su liderazgo en los asuntos mundiales. En resumen, estamos presenciando el fin de un orden global unificado dominado por Occidente y su reemplazo por una mezcolanza de colaboraciones y rivalidades a nivel subglobal. Algo similar ocurrió debido al caos devastador de la Guerra de los 30 años en Europa. Eso fue un desorden compuesto por estados en guerra, muy parecido a la historia de China antes de la unificación Qin o India antes de Ashoka. Or India before Ashoka. But the 30 Years' War ended in the establishment. Pero la Guerra de los 30 años terminó con la Paz de Westfalia, que estableció un sistema de coexistencia pacífica entre múltiples estados soberanos que respetaban su diversidad cultural. Su resultado se conmemora en los 5 principios de coexistencia pacífica. La pregunta para tu generación y la siguiente, en China, Occidente y el resto del mundo, es si podemos replicar ese resultado y poner fin a nuestra caída en la anarquía. Necesitamos construir una paz basada en el respeto mutuo por la integridad territorial y la soberanía de cada uno, la no agresión mutua, la no interferencia mutua en los asuntos internos de cada uno, la tolerancia, la igualdad y la cooperación para el beneficio mutuo.
Si no podemos hacer esto, arriesgamos más que nuestra prosperidad, arriesgamos nuestra propia existencia. We risk our very existence.